en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, es un pasaje muy conocido, ya en otras oportunidades hemos hablado de esto. Hoy voy a enfocarlo de un ángulo diferente, con la ayuda del Señor, gloria a Dios. Esta palabra, les pido que estén atentos todos, porque esta palabra puede cambiar su vida de una manera rotunda. No solamente la vida del que no conoce al Señor, sino también de aquel que conoce al Señor, pero no encuentra verdad todavía, suficiencia en el camino del Señor, plenitud. Bueno, esto le va a ayudar si usted pone atención y aplica lo que estamos compartiendo. Esto es muy importante, gloria a Dios. Siempre la palabra de Dios es importante, sí, siempre. Desde el Génesis al Apocalipsis, la Escritura es muy importante porque no solamente nos trae quién es Dios, cómo servirle, de qué manera tenemos que ser nosotros, y también encontramos revelación que nos trae la Escritura, y eso es impagable, eso no tiene precio, queridos hermanos. Si hay algo que no tiene precio aquí en la tierra, es la revelación del cielo. Por eso, estemos atentos, gloria a Dios, y vamos a leer entonces en Lucas capítulo 19, desde el verso 1 hasta el 10. Si usted lo encontró, nos ponemos de pie, por favor, y vamos a dar lectura a esto en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias, Padre, en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por tu palabra, Señor, llena de gracia, llena de poder, Señor, y llena de tu glorioso amor. Gracias te damos porque esta palabra, Señor, es una semilla que es implantada en lo profundo de nuestro ser, en nuestro espíritu, para que dé fruto al 100%. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome asiento, por favor, hermano. Gloria a Dios. Bueno, repito, este pasaje es muy conocido, pero lo quiero mirar desde otro ángulo, que es el que comúnmente a veces se menciona, y que por cierto es muy válido, muy interesante. Pero usted sabe, la palabra del Señor siempre tiene cosas que nosotros nos podemos beneficiar cuando profundizamos en ella, y bueno, y le pedimos revelación al Señor. Gloria a Dios. En primer lugar, quiero destacar una pequeña diferencia. En el último versículo que hemos leído, en el verso 10, dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El artículo neutro lo, ¿sí? No dice los perdidos. ¿Me explico? Entonces, siempre hay que analizar esos pequeños detallitos, porque ahí nos muestra una variación en la interpretación de lo que nosotros estamos leyendo. El artículo neutro lo
hace una gran diferencia. No es que vino a buscar a los perdidos, a lo que se había perdido, lo que se había perdido. ¿Por qué digo esto? Y explico que es una diferencia. ¿Por qué? Porque vemos también que el Señor menciona que este hombre, Zaqueo, también era hijo de Abraham. O sea, Abraham el padre de la fe. Pero sin embargo estaba viviendo una vida perdida, ¿sí? Una vida escondido en una fachada, en una realidad que no era la realidad de él. Dice la Escritura que este hombre era un hombre recaudador de impuestos. Conocemos la historia y la función de los recaudadores de impuestos. Era judío, era hijo de Abraham. Pero el tema es que él recaudaba impuestos para los romanos y eso lo hacía o lo constituía en un hombre despreciado, odiado por los mismos judíos. Había un mal concepto de él, nadie quería ser amigo de él, nadie lo visitaba en su casa. Era un hombre que se había refugiado en sí mismo y se había refugiado en esa máscara, en ese disfraz, en esa fachada de hombre rico, que por cierto Dios había preparado muchas riquezas para él, pero a la manera de Dios, no a la manera como él las había obtenido. ¿Por qué digo esto? Porque era ladrón. Todos los publicanos, los recaudadores de impuestos, no solamente que recaudaban para los romanos, sino que también sacaban, o sea, robaban de esos impuestos para enriquecerse ellos mismos. Él era un hombre rico, se había enriquecido con este trabajo. Pero este trabajo obviamente no le daba paz ni le daba felicidad, porque estaba él sencillamente escondido en ese disfraz de hombre recaudador de impuestos, de hombre rico, y así mucha gente en nuestros días también está refugiada o sin saber por qué, escondida, no es una persona perdida, pero sí es lo que se había perdido, igual que Zaqueo. ¿Qué quiero decir también? Que este hombre era totalmente recuperable. ¿Por qué? Porque era hijo de Abraham. O sea, Dios cuando constituyó a nuestros primeros padres, lo constituyó de una manera excelente, de una manera perfecta, y los puso en el huerto del Edén. No había pecado en ellos, pero luego fueron infectados por el pecado. Ya conocemos la historia que nos relata los primeros capítulos de Génesis. Entonces, este hombre, nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron contaminados de esa manera, y por ende todos nosotros, y también este hijo de Abraham, que era Zaqueo. Zaqueo es un nombre del cual también se derivó la palabra saqueador, o sea, un ladrón. Sin embargo, en aquel día, en ese concepto de los judíos, no tenía ese sentido, ese nombre. Sencillamente, al ser Zaqueo, que portaba este nombre, y como era recaudador de impuestos y ladrón, entonces quedó, ¿verdad?, como un estigma sobre ese nombre de Zaqueo, que, bueno, todos los saqueos eran ladrones. Bueno, Zaqueo, él tenía una máscara, una fachada, tenía un disfraz. Recordemos que Satanás es el primer ocultista. El primer ocultista es el enemigo de nuestras almas. ¿Por qué? Porque él nunca fue veraz, ¿verdad? Fíjese que cuando él se presentó en el huerto del Edén, lo hizo disfrazado. Él no fue tal cual él era, sino que se mostró a Adán y a Eva como una serpiente, especialmente a Eva, a la cual engatusó, engañó, ¿verdad? Porque Eva le puso oído a la voz de la serpiente, pero lo hizo disfrazado. O sea, el primero de los ocultistas es el diablo, Satanás. De ahí que hay una sarta de ocultistas que pululan hoy en día, que son hombres, ¿verdad?, servidores de los demonios, del reino de las tinieblas,
y que también son disfrazados, son ocultistas. Dios quiera que muchos de esos estuvieran escuchando este mensaje. ¿Por qué? Porque muy probablemente muchos de ellos también tengan la característica de ser hijos de Abraham. Y Dios los está llamando así como el Señor se detuvo de cuál árbol sicómoro, dice la Escritura, y lo llamó por su nombre. Nunca lo había conocido el Señor a Zaqueo, por lo menos en su vida física, pero sí tenía la revelación de que ese hombre que estaba allí posado en aquel árbol sicómoro era un ladrón y se llamaba Zaqueo. Ahora vamos a hablar un poquito, para comprender un poquito mejor del árbol sicómoro. Estuve analizando, ¿verdad?, lo que era este árbol, y este árbol era aparentemente un derivado de la higuera. Digo un derivado porque daba frutos mucho más pequeños y de menor cantidad que la higuera. ¿Cuántos conocen el fruto de la higuera? ¿Cómo se llama? Higos. El higo viene de la higuera. Entonces es un fruto muy dulce. Yo recuerdo cuando era niño, en mi casa teníamos una planta de higo o una higuera, y sí me gustaba recoger los higos y comerlos, aunque a veces no era bueno bajo el sol y el calor del verano. ¿Por qué? Porque uno podría agarrarse una descompostura, ¿verdad? Pero el tema es que los higos eran muy sabrosos y son muy sabrosos. Entonces, allí vemos cómo, fíjese que lo primero que le enseñó Satanás, ¿sí?, a nuestros primeros padres, cuando se encontraron desnudos, luego de haber comido del fruto del árbol prohibido, dice la Biblia, que no era necesariamente un manzano o una manzana. Yo creo positivamente que ese árbol era una higuera. ¿Por qué? Porque los hombres, al verse Adán y Eva, al verse desnudos, se cubrieron con un delantal cosido con hojas de higuera. Apelaron a lo primero que tenían a mano, y recuerden, las hojas de higuera, si usted las conoce, son anchas, bien amplias. Entonces fue fácil para ellos coser esas hojas y hacerse un delantal de esas hojas. Entonces ahí vemos de que la higuera no era esta una planta de higo en la que estaba montado o subido Zaqueo, sino que era un sicómoro, que era una higuera de calidad muy inferior. También era una planta más baja. Recuerde que Zaqueo era bajito de estatura, no podía subirse a un árbol muy alto, necesitaría quizás una escalera, y no lo había, pero él quería ver a Jesús. Siempre la persona que está, ¿verdad?, en el lugar o en la condición de perdido, ¿sí?, no porque sea un perdido, sino que está en ese territorio, en esa condición, siempre tiene curiosidad y tiene sed de conocer al Señor Jesucristo. Esa sed y esa necesidad de conocerlo hizo que Zaqueo se subiera rápidamente a ese árbol, que era muy fácil trepar para él, ese árbol pequeño, ese árbol sicómoro. Entonces él se subió a ese árbol y desde allí, oteando o ojeando dentro de las hojas, esperó el momento en que el Señor venía y quizás se asomó para verlo más de cerca, pero allí se detuvo Jesús. ¿Por qué? Porque él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí estaba la cosecha del Señor Jesús. Ahí estaba lo que él buscaba. Él no buscaba los millones, el oro, la riqueza de Zaqueo, porque él tenía todo lo que puede tener cualquier persona, porque él no es más ni menos que el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es Jesucristo, nuestro Señor y Dios Todopoderoso. ¿Cuántos pueden alabar al Señor?
y decir gloria a Dios por el Señor. Él es el dueño del oro y de la plata. Él no necesitaba el oro y la plata de Zaqueo. Lo que él necesitaba era su alma. ¿Sí? Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hoy en día hay muchas personas también que se han perdido y están, ¿verdad?, metidas en un disfraz, en un estilo de vida, en una condición lejos de Dios, ocultos, siguiendo los principios del padre de mentira, el primer ocultista. Y entonces el enemigo le había engañado a Zaqueo a refugiarse en esa condición de hombre fuerte, de hombre adinerado, de hombre impúdico, rico, que podía hacer lo que él quería, pero eso no le traía paz ni felicidad. ¿Por qué? Porque ni el dinero, ni los tesoros terrenos, ni las posiciones en la tierra, ni nada que el mundo pueda ofrecer puede traernos verdadera paz, de verdadero gozo, verdadera alegría. El único que lo puede hacer es el Señor Jesús. Él es la paz, es la alegría, Él es el gozo en el corazón de los hombres que lo han recibido. ¿Podemos decir gloria a Dios a eso? Gloria a Dios. Entonces, este hombre, Zaqueo, estaba allí, ¿verdad?, sin saber, porque estaba en esa condición. Como también hay muchos hoy en día que están refugiados o metidos en un estilo de vida que no lo siente como propio. Hay gente alcohólica, hay gente que abusa de las drogas, hay gente que abusa de todo tipo de vicio, hay gente que abusa del pecado. Sin embargo, esas personas no es que están terminantemente perdidos, sino que están en el lugar incorrecto. En el lugar incorrecto. Como muchos de nosotros estábamos en el lugar incorrecto. Muchos de nosotros no estábamos en el lugar que nos traía paz ni felicidad. ¿Se dio cuenta? Antes de conocer al Señor, yo, por ejemplo, yo no tenía paz ni tenía felicidad. Pero sin embargo, a través de Cristo pude descubrir de que la verdadera paz es el Señor Jesús. El verdadero gozo es el Señor Jesús. La verdadera felicidad es el Señor Jesús. Él es todo para mí y yo creo que es todo para todos. Podemos dar gloria a Dios por eso también. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, la gente a veces no sabe por qué vive como vive. Es como las cosas que se han perdido. Fíjese, la Biblia tiene infinidad de ejemplos de cosas que se han perdido. Si el Señor me permite, me da fuerzas, el tiempo, la paciencia, voy a escribir un libro que se llama Todo lo que se perdió o algo parecido. ¿Por qué? Porque lo primero que se perdió es el huerto del Edén. Usted vio que el Edén perdido, dicen. Sin embargo, el propósito del Señor es venir a buscar lo que se había perdido. Él va a recuperar ese huerto y Él va a recuperar a toda la descendencia de Adán que ha sido llamada para ocupar ese huerto. ¿Podemos dar gloria a Dios por eso? Entonces, lo que se había perdido nos habla de una posición, de estar en un terreno, en una ubicación en particular. Zaqueo no estaba en el lugar que Dios había planeado para que él esté en esta vida. Él estaba en una situación en la que él creía que estaba haciendo las cosas bien, pero que esas cosas, repito, no le traían paz ni felicidad. Así como las cosas que quizás alguno esté viviendo o esté practicando,
¿verdad? Creyendo de que esas fiestas, asistir a paris, asistir a lugares, ¿verdad?, donde hay mucha algarabía, donde hay muchas alegrías, donde se exalta, ¿verdad?, la naturaleza humana, las habilidades humanas, se exalta un actor, un deportista, ¿verdad?, un cantante, etcétera, 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 y ve que eso no le trae una verdadera felicidad, no puede llenar el vacío de su alma, porque lo único que puede llenar el alma del ser humano es el Señor Jesús. Mucha gente está viviendo de esa manera, pensando, creyendo de que esa es la vida que le toca vivir, pero no, porque Jesús vino a buscar lo que se había perdido. No vino a buscar a los perdidos. El perdido es perdido, sabe el Señor quién es y dónde está, pero Él vino a buscar lo que se había perdido, lo que cambió de posición, lo que no está donde debería de estar. Así como Zaqueo, que Zaqueo, cuando él estaba allí, donde nadie lo quería, donde nadie lo valoraba, donde nadie, ¿verdad?, le daba una palabra de aliento, donde nadie lo consideraba, donde quizás era la persona más odiada del barrio donde él vivía, nadie quería toparse con él, nadie quería visitarlo, ni siquiera golpear la puerta de su casa para pedirle algo, porque le tenían temor, le tenían miedo, era un ladrón, era alguien relacionado con la política de aquel tiempo que tenía nada más que dinero y poder humano, pero no tenía amor. Entonces, ese hombre Zaqueo estaba en el lugar incorrecto, porque esa vida que él llevaba era una vida de frustraciones, una vida de desencuentros, una vida de amargura, como la que está viviendo ese tipo de vida muchísimas personas que no saben por qué viven como viven, por qué actúan como actúan, que no saben por qué le pasan las cosas que le pasan, pero allí siguen tropezando siempre con la misma piedra, siempre siguen adelante en un camino que nunca fue el camino que Dios quiso que ellos caminaran. Pero el Señor vino a buscar precisamente a ese tipo de persona. ¿Para qué lo vino a buscar? Para demostrarle de que Dios es amor. ¿Cuántos lo creen? Dios es amor. Porque es con amor que se conquistan las almas de los hombres. No es con reprensiones duras. Porque el Señor le podía haber dicho, mira Zaqueo, tú eres un ladrón. Él sabía quién era Zaqueo. Tú eres una persona indeseable. Yo iría a tu casa si tú cambias. Si tú cambias, yo iría a visitar a tu casa. Pero así en esta condición, ni se te ocurra. Sin embargo, el Señor le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo entre en tu casa. No le recriminó nada. No le dijo que era un ladrón, que era una basura de persona. No le dijo absolutamente nada, porque Jesús no miraba la condición de Zaqueo. Jesús miraba más adentro. Miraba quién realmente era Zaqueo. Era un hijo de Abraham. Era el objeto por lo cual él había sido enviado. Él era, ¿verdad?, su recompensa. Ese tipo de persona como Zaqueo, ¿verdad?, y como muchos de nosotros, es la cosecha del Señor Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? Él vino a cosechar. Por eso cuando el Señor nos llamó, te llamó, me llamó, Él no hizo otra cosa que llamarnos con amor. Mostrarnos la necesidad que nosotros teníamos de Él, la necesidad del amor, no la necesidad de más dinero, no la necesidad de una posición social mejor, no la necesidad de tener muchos amigos,
no la necesidad de ser personas exitosas para el mundo, no la necesidad de ser personas elogiadas, alabadas, halagadas por toda la gente, sino la necesidad de una sola palabra, el verdadero, genuino amor, el amor de Dios. Es el amor de Dios, querida hermana, querido hermano, que nos cambia. No son los buenos consejos que podemos darle a alguien. Quizás nosotros, ¿verdad?, en el lugar de Jesús le hubiésemos dado una sarta de consejos a Zaqueo. Mira, Zaqueo, me parece buena persona, pero hay algunas cositas que tengo que mencionarte. Hay unos detallitos en tu vida, ¿sí?, que tengo que hablarte primero. Me caes bien, me caes simpático, sí, pero hay algo que no me gusta de ti. No le dijo absolutamente nada el Señor, algo por el estilo a Zaqueo. Sencillamente le dijo: desciende, date prisa. ¿Por qué? Porque hoy es necesario que yo entre en tu casa. ¿Qué pensó Zaqueo? Que venga el Señor a mi casa. Yo soy una mala persona. Van a hablar mal de Jesús, y de hecho que lo hicieron. Dice que la gente se había escandalizado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el verso 7 nos dijo que al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Si él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. No le tengamos miedo al pecador, hermanos. No tengamos miedo del pecador. Nosotros, si nos consideramos salvos y llenos del amor de Dios, repartamos lo que Dios de gracia nos ha dado, que es su amor. Y ese amor expresado en actitudes o en palabras va a ser la gran diferencia. A veces se requieren años y años, decenas de años de consejos y de ilustraciones y de enseñanzas para que una persona capte un poquito de lo que la Biblia enseña acerca de cómo debe de agradar a Dios. Se lo digo por experiencia. A veces pensamos que tenemos que hacer tantas cosas para mostrarle a las personas que están totalmente viviendo una vida equivocada. Pero ellos ni saben que están viviendo una vida equivocada. ¿Lo sabía usted? ¿Se daba cuenta a plenitud la vida que estaba llevando? ¿O no se sentía quizás en algo confortable en la manera en que estaba viviendo, de la manera que se estaba expresando, de la manera o el estilo de vida que estaba llevando? Le traía ciertas satisfacciones momentáneas, pero en el fondo siempre se caía en el mismo vacío, en el mismo hueco, en el mismo fango, en el mismo pozo. Había una vaciedad en el alma, imposible de ser llenada con nada. Pero lo único que lo puede llenar es el amor de Dios. Por eso Jesús le habló amorosamente a Zaqueo. No lo juzgó. No le puso los puntos sobre las íes como nosotros quizás a veces en otros tiempos, o por qué no aún todavía, pretendemos que las personas comprendan o entiendan, ¿verdad?, lo que quizás todavía nosotros ni siquiera hemos superado. Nosotros pensamos, bueno, que la gente, inmediatamente que nosotros le damos el consejo, lea la palabra, haga lo que tiene que hacer, cambie, no van a cambiar si no reciben el verdadero amor de Dios. No van a cambiar nunca, hermanos. Pueden disfrazarse, pueden seguir el consejo junto con el nuestro, el consejo del enemigo, y transformarse también en cristianos disfrazados de cristianos, personas disfrazadas de cristianos.
De eso es otro tema y hay mucho para hablar también. De hecho, abundan ese tipo de cosas. Pero, ¿cuántos hemos recibido el verdadero amor de Dios? El amor de Dios no juzga. El amor de Dios no ataca. El amor de Dios no señala con el dedo. El amor de Dios avanza y se expresa y se manifiesta aún a cuesta de recibir un rechazo, una mala palabra, a pesar de hablar y tener una actitud amorosa con los pecadores. A veces tenemos que estar nosotros también adaptados a poner la otra mejilla, porque es probable que nos den una cachetada. No en todos los casos, pero aún a pesar de eso, insistamos. Mostremos el amor de Dios si realmente lo hemos recibido. Ahora, claro, si no hemos recibido nunca el amor de Dios y somos cristianos a cascotazos, no sé si me explico el término cascotazos, a piedrazos, ¿sí? Porque tantas piedras nos dieron en la cabeza que un día dijimos, no quiero recibir más pedradas, no voy a ser cristiano. Y no se trata de hacerse cristiano. Nadie puede hacerse cristiano por sí mismo. Nadie puede decidir, yo soy cristiano. Eso lo hace el amor de Dios. Y el amor de Dios no va a actuar de una manera improcedente, siempre va a actuar de la mejor de las maneras, como actuó el Señor con todos los casos de que se enfrentó con los pecadores. Recuerden la mujer adúltera. El que sea sin pecado, que arroje la primera piedra, porque las adúlteras, la ley las condenaba a morir apedreadas. Y qué curiosidad, los adúlteros, pero solo trajeron a la mujer adúltera, no trajeron al adúltero también. Sí, pero bueno, y todos que tenían una piedra en la mano para arrojársela a aquella mujer, entonces se fueron retirando. Y el Señor no dijo más nada. El que sea sin pecado, que arroje la primera piedra. No le dijo nada a la mujer. Este es uno de los casos, como tantos, ¿verdad?, que hay en la Escritura. No le dijo, eres una mala mujer, eres una prostituta, una ramera, una basura de persona. No le dijo absolutamente nada, sino que le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Y la mujer levantó la cabeza, miró y no había quedado nadie. Ni yo te acuso, pero vete y no peques más. ¿No es una muestra de amor maravilloso lo que el Señor hizo con aquella mujer? ¿Usted qué cree? ¿Que la mujer volvió a adulterar, a pecar? El amor de Dios cambia, transforma, convierte de verdad. De verdad. Eso es lo que la iglesia tiene que usar hoy en día. Tenemos que ser personas que expresen el amor de Dios. Para eso nos llamó el Señor. No vamos a conseguir resultados genuinos, verdaderos, resultados espirituales, a fuerza de tirar piedras, a fuerza de dar golpes. No. Usted va a llenarle, ¿cómo se dice?, chichones, o le va a hinchar la cabeza a las personas, a las pedradas, a los golpes. Pero eso es lo único que va a conseguir. Y si la persona tiene, ¿verdad?, la resistencia para seguir soportando golpes, entonces quizás un día usted obtenga y se siente victoriosa, victorioso. ¿Por qué? Porque sirvieron los consejos, ayudaron,
Le rompí la cabeza y comprendió. Sí, comprendió, entendió, pero su corazón sigue igual. No fue cambiado. No fue cambiado en lo absoluto. Se disfrazó. Satanás le dijo: mira, ya no te queda de otra, tienes que hacerte cristiana. ¿Sí? Cómprate una Biblia, empieza a asistir a las reuniones, ven, oras, todo lo que te digan, pero tu corazón sigue siendo gobernado por mí. Eso es lo que sucede con las personas que a veces asisten a iglesias, a congregaciones, a reuniones, pero que nunca han tenido la oportunidad de sentir la voz del Señor que les dice: desciende, date prisa, hoy es necesario que yo entre en tu casa. Yo quiero entrar en tu casa, nadie quiere entrar en tu casa. ¿Cómo se sintió Zaqueo? Valorado, apreciado. Se sintió que él no era digno de recibir a nadie, pero mucho menos a Jesús. Sin embargo, este Jesús ahora le estaba diciendo que se apresurara, porque él tenía prisa también de entrar en su casa. Tenía más prisa Jesús en entrar en la casa de aquel hombre que Zaqueo en recibirle. Jesús tiene prisa de salvar. Jesús desea salvar. Por eso Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuál es nuestra prisa? Ser mejores cristianos está muy bien. Pero si el amor de Dios no ha actuado, ¿verdad?, para originar ese buen deseo y ese buen sentimiento, no sirve de nada. No sirve de nada. Lo único que sirve es el amor de Dios actuando en nuestra vida. Y nosotros no podemos gobernar ese amor. No podemos dosificarlo ni administrarlo, porque el amor de Dios ya fue derramado todo en la persona de Jesús. Nuestro Padre Celestial envió a su Hijo para morir por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo. ¿Para qué? Para que muera en nuestro lugar, para que muera por nosotros, para que nos salve. Para eso vino Jesús. No vino por su dinero, no vino por su posición, no vino por su belleza, no vino por su inteligencia, su astucia, sus habilidades. No son nada de esas cosas, son todos productos humanos. Él vino por lo que se había perdido, por lo que el enemigo puso en tal o en cual lugar. ¿En qué lugar estás tú viviendo? ¿Cuál es la experiencia en este momento de tu vida? ¿Realmente te hace feliz la posición en la que estás? ¿Hay gozo, hay paz, hay alegría? ¿Sientes que realmente eso te lleva a ser una persona realizada? ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué es lo que estás viviendo? Amiga que estás escuchando esto, ¿en qué lugar estás? ¿Crees que son las fiestas los que alegran tu vida? ¿Crees que es el alcohol, las drogas? ¿Crees que son las muchas amistades que puedas tener en el mundo? ¿Crees que son los títulos a conseguir, los logros deportivos, los logros artísticos? ¿Qué es lo que tú consideras que va a ser la fuente de tu alegría? ¿Es el dinero, la riqueza, la posición social? ¿Qué es lo que tú crees que ahora te va a hacer feliz o te va a hacer feliz por la eternidad? Pues ninguna de esas cosas
trae verdadera paz ni felicidad. El único que trae la paz, la alegría y la felicidad es Jesucristo. Zaqueo, date prisa. ¡Date prisa! ¡Ya! No lo postergues. No pienses dos veces. Hoy es el día, ahora es el momento, este instante en el que tienes que descender de ese sicómoro, de ese pobrecito árbol. Algunas de las costumbres judías hablan de que era maldito ese árbol porque no daba los frutos, y quizás algunos se refieren a que ese tipo de árbol era la higuera famosa, aquella que Jesús maldijo. No lo sabemos, no lo podemos afirmar. Son tradiciones judaicas. No lo dice eso la Biblia. Pero sin embargo, sabemos que fue el refugio para que Zaqueo se oculte detrás de aquellas hojas, que oculte su desnudez. Así como ocultó la desnudez de Adán y de Eva. Pero ante los ojos de Dios todo está descubierto. Pero aún así, el Señor siempre nos va a hablar amorosamente. Siempre nos va a decir: date prisa, yo quiero entrar en tu casa. ¿En mi casa, Señor? Sí, en tu casa. Quiero comer contigo. Quiero sentarme en tu mesa. Quiero disfrutar ese momento contigo. Quiero que sientas de que Dios te ama. Pero yo no te entiendo, Señor. ¿Cómo, siendo yo quien soy, la gente va a hablar mal de ti, te vas a exponer? No me importa. No me importa. No me importa lo que diga la gente. Porque la gente tiene un mal corazón. Siempre piensa mal de las actitudes de Dios. Yo amo al que amo y me complace estar con el que yo quiero. ¿No sabías, Zaqueo, que algunos me tildan de borracho, de glotón, porque como con publicanos y pecadores? ¿Que como y bebo con ellos? ¿Qué más van a decir de mí? Porque yo entré en tu casa, porque para eso vine para buscar y salvar lo que se había perdido. Vine a buscarte y a salvarte. A eso vine. A eso vino Jesús, amiga, a buscarte. Ahí está la cosecha del Señor. Pero ¿cuál es nuestra cosecha? Fama, dinero, reconocimientos. ¿Qué es lo que no queremos para nosotros? ¿Valoración humana? ¿Por qué no dejar buscar mejor la valoración de Dios? Buscar recibir el amor de Dios. ¿Por qué no abrir nuestro corazón a ese amor puro, genuino de Dios? Dios no tiene sombra de variación. Él no cambia. Siempre ha sido igual. Ese mismo Dios que estaba allí manifestándose a través de Jesús, el Hijo de Dios, no ha cambiado. Ese amor es el mismo. Es el que hoy Dios tiene para con todos los pecadores, lo que se ha perdido. No los perdidos, los que están desubicados, fuera del lugar donde Dios siempre los quiso ver. Hoy Dios endereza tus pasos.
Hoy Dios te muestra cómo obtener la cosecha. Una cosa más y termino. La cosecha se recibe hablando. Jesús no pensó, no razonó, no dijo una oración interior con el alma, con el corazón, con la mente. Ahora esa clave desciende. No. Le habló. Voz audible, fuerte. Saqueo yo. Porque tu cosecha tiene oídos. Las almas son nuestra cosecha. Y otro día vamos a hablar de tantas otras cosas que son nuestra cosecha. Nuestra cosecha es lo que Dios preparó para nosotros, que no es poca cosa. La gente se desvive por obtener riqueza, posición, por obtener algo de este mundo que se va a quedar acá. Pero Dios tiene para darnos mucho de lo eterno. ¿De qué valen las posiciones? ¿De qué valen los títulos colgados de una pared? Yo conozco tantos de esos títulos de personas. Fulano de tal, ¿verdad? De tal facultad, de tal cosa. Yo soy un ministro ordenado por tal y tal. ¿Qué importan esas cosas? Lo que importa es lo que Dios nos da. Vamos a ponernos de pie, por favor, hermano. Otro día hablamos de las cosechas que nos están esperando, que no son pocas. No son pocas. Hay muchas cosechas que las tenemos que hablar, declarar, decirles que vengan a nosotros. Desciende cosecha, porque yo hoy te reclamo. No reclamo la cosecha que el enemigo da. Solamente pido lo que Dios preparó para mí. Dios no es mezquino, mi hermano. No es mezquino. Él es el dueño del oro y de la plata. Es dueño del universo, es dueño de todas las cosas. ¿Y cómo cree que Él no tiene nada preparado para ti si eres una hija o un hijo del Rey? Tiene lo mejor. Así que no te desvivas, no sufras por lo que te parece que no puedes obtener en este mundo. Muchas veces las personas se quejan. La vida me va mal, yo no sé por qué Dios permite esto. No sé por qué sucede esto o lo otro. Hoy el Señor nos dice, desciende de ese lugar. Ya no te escondas, Saqueo. Mis ojos, dice el Señor, te están viendo. Te están viendo. Y te conocen. Conocen lo que hay en tu corazón. Conocen de tus sueños. Conocen todas las cosas que tú quisieras tener, pero que no tienes porque estás en la posición equivocada, en el territorio equivocado, en el lugar incorrecto. Vamos a orar. Voy a pedir quizás, creo que todos son creyentes aquí, quizás haya alguien que entiende o comprende que el Señor le llama a un cambio. Desciende. Hoy es necesario que yo tenga comunión contigo, dice el Señor. ¿Conmigo? Sí, contigo. Yo tengo una cara acá en la iglesia y otra en mi trabajo, otra en la calle. No soy la mejor de las personas. Desciende. Yo quiero tener un momento contigo. Quiero hablar contigo. Nadie quiere hablar conmigo, Señor. Todos me desprecian, me odian, me rehuyen, no me quieren. Ni mis familiares,
ni mis amistades, ni mis vecinos, nadie, ni aún hasta hermanos. No me siento feliz, Señor, con la vida que estoy llevando. Hoy es el día que el Señor te dice: desciende. Yo quiero disfrutar contigo un momento de comunión, un momento junto a ti. Quiero tomarme el tiempo. Pero Señor, tú tienes muchos caminos que recorrer y muchas almas que salvar o enfermos que sanar. Este es mi misión. Ahora esta es la misión. Yo tengo que entrar en tu casa hoy, porque hoy es el día de salvación, porque tu casa ya no va a ser lo mismo, va a ser diferente. Zaqueo dijo aquel día, luego de tener esa plática, esa comunión con el Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¡Qué cambio! 5 minutos, no sé cuánto tiempo estuvo hablando con Zaqueo el Señor. Muchas palabras no le dijo, no le hizo tantas recomendaciones: mira esto, tú tienes que hacer lo otro. No, le dijo: yo quiero estar contigo, yo quiero hablar contigo, yo quiero expresarte amor, porque a ti lo que te ha faltado siempre, Zaqueo, es el amor de Dios, el amor de Dios. Por eso eres como eres, y has sido así, porque al carecer del amor de Dios, el enemigo de las almas de los hombres se ha aprovechado de ti y ha hecho este monstruo. Pero no eres el monstruo que Dios ha querido que sea. Dios tiene un plan maravilloso para ti, Zaqueo. Cambio. Eso es salvación. Eso es verdadera salvación. De repente, ese duro corazón negro, pétreo, endurecido corazón de Zaqueo, ladrón, mentiroso, se derritió. Se derritió como la cera en la presencia del Señor, con pocas palabras, muy pocas palabras, porque el amor de Dios habla más fuerte que nada. Es el amor de Dios el que habla fuerte. Zaqueo, desciende, date prisa, no puedes estar un momento más detrás de esa rama, en esa condición, en ese lugar equivocado, en ese estilo de vida equivocada. Ahora yo quiero hacer un cambio en ti, por eso te amo, te valoro, quiero entrar en tu casa, quiero comer contigo. Hoy es el día de salvación. Amiga, amigo, hoy es el día que el Señor quiere entrar en tu hogar, en tu intimidad, en tu presencia. Quiere hablar a tu corazón, quiere estar contigo. ¿No estás sintiendo que ya te está hablando? No te está acusando, no te quiere corregir. No lo quiso corregir a Zaqueo el Señor. El amor nos corrige. El amor hace el trabajo mucho mejor de lo que nosotros pensamos que se puede hacer. Es el amor de Dios el que tiene el poder. Es el amor de Dios que cambia los corazones. Es el amor de Dios que nos ha cambiado, hermanas, hermanos. Eso es lo que le tenemos que transmitir a los demás. Hablarles del amor de Dios. Háblales con amor a los pecadores.
condenación se consiguen logros espirituales. No, déjame decirte que no. Busca en los evangelios donde el Señor habló palabras de condenación. Sí los hizo, pero ¿sabes a quiénes? A los fariseos, a los que se refugiaban en la ley, en los que creían que eran buenas personas por ser lo que ellos creían que eran. Pero por eso no vino el Señor. El Señor vino a lo que se había perdido, a lo que estaba fuera de lugar. No naciste para eso, no naciste para estar tomado de la botella del alcohol. No naciste para inyectarte, para fumar una droga. No naciste para eso. No naciste para vivir un estilo de vida equivocado, corrupto, inmoral. No naciste para eso. Dios te ha llamado con un propósito muy diferente. Hoy te dice nuevamente, desciende. Hoy es necesario que yo pose en tu casa, en tu corazón, que entre allí. Vamos a orar. ¿Habrá alguien que necesita la oración? Levante la mano en el lugar donde está. Gloria a Dios. Si hay alguien que necesita la oración, levante su mano. Si hay alguien que considera que Dios le ha hablado, que le ha escuchado, no tenga pena en reconocer, no tenga pena en decir, sí, yo necesito un cambio. Pero pastor, mire, yo ya me consagré al Señor, yo ya soy un siervo de Dios, yo soy buena persona. Seguro que no hay un rinconcito del alma que no ha sido tocado todavía por el amor de Dios. Seguro que no hay algunos rencores escondidos, algunos odios acumulados, algunos rencores. ¿Seguro? Vamos a orar. Vamos a declarar salvación, salud. ¿Hay alguien enfermo? También levante la mano. Si alguno está viendo el video, hoy es el momento de recibir a Cristo. Ahora es el mejor momento. Puede decirle al Señor Jesús, yo te necesito, Señor. Entra en mi casa. Quiero tener un momento contigo. Quiero hablar contigo. El Rey de Reyes quiere hablar contigo. Si recibieras una carta de invitación para ir a la casa presidencial, no a la Casa Blanca, te desvelarías hasta que llega ese día. Los nervios. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? ¿Qué me va a decir el presidente a mí? El que te está invitando no es el presidente de una nación, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el amo, el Señor, el Rey del universo. Se llama Jesucristo. Él quiere tener comunión contigo. Él quiere amarte como nunca nadie te amó. ¿Lo quieres? Esta es la hora, este es el momento. Dile, sí, Señor Jesús. Si estás enfermo, vamos a orar también. Si hay alguien enfermo, puede levantar la mano y vamos a estar orando. Vamos a creer en este momento que el Señor, que es amor, va a estar tocando tu vida. Oramos. Padre de la gloria, Padre del cielo, te damos gracias, Señor.
Gracias por tu misericordia, por tu amor, Señor, porque tú estás aquí en medio nuestro. Tu palabra está aquí, y donde está tu palabra, tu presencia está, Señor. Gracias por tu palabra, que es poderosa, Señor. Gracias por tu amor. Tu amor, Señor, nos ganó el alma, nos ganó el corazón. Fue tu amor, Señor Jesús, el que nos cambió. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, 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 gracias. Levanta una mano y alaba a Dios. Gracias, Señor. Si hay alguien que está enfermo, también declare y diga: soy sano por las llagas de Jesús, porque Jesús me salvó. Me salvó del pecado, me salvó de la condenación eterna, me salvó de la muerte eterna, pero también sanó mi cuerpo. Gracias, porque por la llaga de Jesús yo he sido curado. Soy sano, soy salvo. Soy todo lo que la Escritura dice que soy. Soy una hija, un hijo tuyo, Señor. ¡Aleluya! Alabado es tu nombre, Señor Jesús.